En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Ayer en el aquelarre del Teatro Colón de Bogotá, el que fue alguna vez el escenario de los grandes espectáculos culturales de este país, las más altas manifestaciones del espíritu y de la sociedad colombiana. Allá se reunieron Santos y sus amigos de las FARC y sus socios en el golpe de Estado que le están propinando a la República. Allá el señor Timochenko hizo una propuesta aparentemente tan equivocada, tan absurda, tan contradictoria, tan rara, que la gente la pasó por alto y se sonrió. Y dijo, pues, este locato, hablando de gobiernos de transición. Señores, el golpe de Estado es completo, el golpe de Estado es de verdad. Claro que lo que viene es un gobierno que llaman de transición, es decir, un nuevo gobierno, es decir, una dictadura de las FARC. Claro que sí. Ya lo habían anunciado porque ellos tienen esa técnica. Ellos van anunciando las cosas, van familiarizando a los colombianos o a los destinatarios de sus proyectos con cierto tipo de declaraciones que al principio parecen absurdas, parecen un disparate, y luego se repiten y se repiten hasta que cuando uno menos piensa ya está dominado por la tesis. Ya la había presentado uno de ellos, que es el señor Molano, que escribe en El Espectador, y ya había propuesto la tesis del famosísimo gobierno de transición. Entonces, las FARC se habían referido al gobierno de transición varias veces, porque esto pues no puede ser con el gobierno que tenemos, que tímidamente se presenta como si fuera un gobierno legítimo procedente de legislaciones que hizo el gobierno de Santos para hacerse reelegir, pero mantenía alguna apariencia de gobierno normal. Sin embargo, ahí seguía adelantándose el proceso. Lean las declaraciones de las FARC de los Llanos del Yarí, que nadie se ha querido leer, nadie ha tomado en serio. Fue en vísperas del pronunciamiento del pueblo colombiano el 2 de octubre, y como el pueblo colombiano se atravesó, había que tomarle el pelo al pueblo colombiano, que fue lo que hicieron. Se burlaron de él. En términos garciamarquianos, le mamaron gallo en la declaración del Colón y en lo que viene la semana entrante, que es el otro componente del Consejo de Estado. Los amigos del gobierno en el Parlamento acaban de arruinar las instituciones. Para sustituirlas, ¿por qué? ¿Cuál es el nuevo orden? Ese nuevo orden está contenido en el acuerdo, en el acuerdo final de las FARC, en un capítulo casi especial dedicado a este gobierno provisional, a sus bases. Se llama la CSBR, B pequeña, B de vaca. Ese acuerdo, esa comisión, tiene facultades legislativas, judiciales y ejecutivas, y estará compuesta, como les leo, la CSBR estará compuesta por 3 delegadas, claro, eso tiene que ser también en femenino, del gobierno nacional, 3 delegados de las FARC-EP, en proceso de reincorporación a la vida civil, y contará el acompañamiento durante el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y la dejación de armas de más 180, es decir, el día de más 180 días, de un delegado de cada uno de los países garantes, Cuba y Noruega, así como de un delegado de cada uno de los países acompañantes, Chile y Venezuela. La CSBR contará con una secretaría técnica, conformada de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, para producir los informes periódicos y cumplir cualquier otra tarea que se requiera. La CSBR.
conformada, como les acabo de leer, es, señores, el nuevo gobierno. Es la nueva instancia jurídico-política. Es ese gobierno provisional que tiene también facultades legislativas. Esa comisión tendrá las siguientes funciones: resolver cualquier diferencia o situación imprevista que pueda surgir en la interpretación de los acuerdos, que no pueda ser resuelta por mecanismos acordados en el punto correspondiente cuando los haya. Los países garantes, recuerden ustedes cuáles son los países garantes, es decir, para ser exactos, Cuba y Noruega, es decir, Fidel Castro, Raúl Castro. Fidel ya está demasiado chocho para estas cosas, pero Raúl todavía es el jefe militar de Cuba, va a ser el dueño de Colombia. Aquí está el acuerdo, dirimirá cualquier diferencia o situación imprevista. Otra función, servir de espacio para el manejo de cualquier situación o diferencia que se pueda presentar tras la firma del acuerdo final que no implique al mecanismo de monitoreo y verificación de Naciones Unidas. Cualquier cosa, para cualquier cosa está la CSBR, hacer seguimiento a todos los componentes del acuerdo final y verificar su cumplimiento respetando lo establecido respecto a acompañamiento internacional y sin perjuicio de las funciones del MMIB. En particular, la CSBR deberá hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la línea de tiempo del acuerdo final, constatar que el contenido de todos los proyectos, todos los proyectos de ley, decreto o acto legislativo que sean necesarios para implementar el acuerdo final, corresponda a lo acordado. ¿Quién define esto? La CSBR. Proponer borradores de normas, normas que deban ser acordadas para la implementación del acuerdo final. El Poder Legislativo. Lo que decida el Congreso será lo que la CSBR le proponga. Organizar un sistema de comisiones temáticas y territoriales para el ejercicio de las funciones que permitan la participación ciudadana, según a ellos les dé la gana. Producir informes periódicos que evidencien de manera diferencial los avances de la implementación. De manera ocasional podrá generar reportes temáticos especializados o territoriales relacionados con los componentes de los acuerdos. Y siguen las facultades de la SBR: ubicación y temporalidad, inicio de la complementación del acuerdo final, prioridades para la implementación. Aquí está todo lo que va a ocurrir, todo con la vigilancia y la decisión de la CSBR. De manera que era un exabrupto la proposición de Timochenko, de manera que nos pareció una cosa ahí medio folclórica y sin significación. Señores, este acuerdo, el mismo que el pueblo le rechazó, contiene estos elementos de la CSBR, que es el nuevo Congreso, el nuevo Poder Ejecutivo, el nuevo Poder Judicial para dirimir las dificultades de interpretación que surjan en el acuerdo. Eso que dice Santos, que seguiremos con la tutela de la Corte Constitucional. No, señores, la CSBR estará por encima de la Corte Constitucional, que además pues es otra organización de lacayos y de gentes dedicadas a hacer la promoción política de este golpe de Estado. Pero ni siquiera eso, ni siquiera ese consuelo, es la CSBR la que manda. De manera que les pareció a ustedes, queridos amigos, un despropósito la parte del discurso de Timochenko que habla de un gobierno de transición. ¿Les pareció un exceso? ¿Les pareció un acto folclórico? No,
es que está pactado en el acuerdo que ya se firmó en el Teatro Colón con tanta solemnidad y con tanto aparato y con tanta prensa y con tanta televisión y con tanta radio, y que será refrendado la semana entrante por el Congreso. El Congreso se autocastrará la semana entrante para abrirle paso a un golpe de Estado y se entregará a una institución que le va a preparar los borradores de actos legislativos y de actos con fuerza de ley que se dicten en el Congreso de la República de aquí en adelante, porque todo tendrá que ver con este acuerdo final. No habrá ninguna ley, no habrá nada que no tenga que ver con el desarrollo de este acuerdo, empezando por la reforma tributaria, porque ahí estarán los recursos que pagará el pueblo colombiano para poderle cumplir a las FARC el acuerdo final. Timochenko no estaba diciendo boberías. El gobierno de transición está en marcha. Sus gérmenes, su semilla está en la llamada Comisión de Seguimiento. ¿No lo habían notado? Claro que sí. Muchos colombianos votaron contra ella, tantos que la derrotaron, pero ahora se la meten por la puerta de atrás en el golpe de Estado que ha organizado el presidente Santos con sus aliados y asociados en el Congreso de la República. El golpe de Estado, queridos amigos, está en plena marcha y su organismo central y principal está dicho, se llama Comisión de Seguimiento, y cuando haya duda de dónde viene inspirado, Noruega y Cuba formarán parte de esa comisión desde el día D al D más 180. Colombia definitivamente en manos del castrocomunismo. Colombia en manos del marxismo-leninismo. Eso fue lo que se escribió ayer, lo que se firmó ayer y lo que se ratificará la semana entrante en el Congreso de la República. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.